¿Por qué falta el versículo 11 de Mateo 18 en millones de Biblias? ¿Alguna vez has estado leyendo tu Biblia y has notado que falta algo, como un versículo que debería estar pero no está? Bueno, no estás solo. Falta un versículo sobre la misión de Jesús en muchas Biblias modernas. Pero ¿por qué es esto posible y qué significa para tu fe? Exploraremos por qué falta lo que decía originalmente y por qué este versículo podría tener la clave para comprender la misión de Jesús en la tierra. Quédate conmigo, porque este tema se profundiza y puede ser un poco controversial. Al final del video, dejaré una lista de versiones que lo omiten y otra con las versiones que conservan este versículo tan importante. Imagina esto: estás sentado a estudiar la Biblia, siguiendo tu traducción favorita. Llegas a Mateo 18:10 y lees acerca de cómo no debemos despreciar a los pequeños, porque sus ángeles ven el rostro de Dios en el cielo. Luego miras hacia abajo al versículo 12, que habla del pastor que busca la oveja perdida. Pero espera, ¿dónde está el versículo 11? ¿Por qué se omite? ¿Alguien cometió un error o hay algo más? Retrocedamos y leamos el versículo que falta en la versión Reina Valera 1960. Mateo 18:11 dice: «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido». Una declaración poderosa. Este versículo muestra la tremenda misión espiritual de Jesús. Se le conoce como el versículo de los perdidos en la Biblia y en la enseñanza cristiana. Estar perdido se refiere a las personas que no tienen vida eterna a través de Jesús. Un conocido himno, Amazing Grace, dice: «Una vez estuve perdido, pero ahora soy hallado. Era ciego, pero ahora veo». Probablemente lo hemos cantado muchas veces, sin pensar en lo que realmente significa estar perdido. Estar espiritualmente perdido significa estar separado de Dios e incapaz de encontrar el camino de regreso a Él. Es por eso que este versículo es tan crítico. Estar perdido es alejarse y no saber cómo regresar. Piensa en un excursionista que toma un camino equivocado y no puede encontrar su camino, o en un niño que se desvía demasiado de sus padres y no sabe a dónde ir. De la misma manera, estamos espiritualmente perdidos porque nos hemos alejado de Dios y no podemos encontrarlo por nuestra cuenta. Algunas personas intentan encontrar a Dios a través de la religión, pero este versículo muestra que el cristianismo es diferente. Enseña que no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos. Por eso Dios envió a Jesús para encontrarnos. Dios hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Incluso cuando no sabíamos que estábamos perdidos, Dios lo sabía. Por eso Jesús dejó el cielo para venir a buscarnos y traernos de regreso a Dios. Este versículo nos deja saber que cada persona está perdida o encontrada. No hay término medio. En esta historia en particular, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Jesús trae a un niño y dice: «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humille como este niño pequeño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Luego declara su verdadera misión. Varias veces en la vida de Jesús, Él demostró que era un hombre con una misión. Tenía un propósito y lo siguió intencionalmente. ¿Por qué falta este versículo? Comencemos desde el principio. Cuando Mateo tomó su pluma para escribir su evangelio, no había capítulos ni versículos. Imagínenlo en una habitación sencilla, tal vez iluminada por una sola lámpara de aceite. No estaba trabajando en un libro con capítulos y versículos como tenemos hoy. Estaba escribiendo un relato continuo de la vida y enseñanzas de Jesús, elaborando cuidadosamente sus palabras mientras el Espíritu Santo lo guiaba hacia su objetivo de preservar la historia de Jesús para las generaciones venideras. Y funcionó. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los capítulos no se agregaron hasta el siglo XIII, más de 1000 años después de que Mateo escribió su evangelio. Un hombre llamado Stephen Langton, quien era arzobispo de Canterbury, pensó que dividir la Biblia en capítulos haría más fácil la referencia.
Langton hizo las divisiones de capítulos alrededor del año 1227. La Biblia inglesa de Wycliffe, de 1382, fue la primera en utilizar estas divisiones. Desde entonces, casi todas las traducciones de la Biblia han utilizado los capítulos que Langton creó. Un rabino judío llamado Nathan dividió el Antiguo Testamento hebreo en versículos en 1448. Más tarde, Robert Estienne, también llamado Stephanus, fue la primera persona en numerar los versículos del Nuevo Testamento en 1555. Para el Antiguo Testamento, Stephanus siguió principalmente las divisiones de versículos de Nathan. Desde entonces, comenzando con la Biblia de Ginebra, casi todas las Biblias han usado números de capítulos y versículos de Stephanus. Pero aquí está el truco. Aunque los capítulos y versículos son muy útiles para orientarse en la Biblia, no eran parte del texto original. Por lo tanto, cualquier error o adición que se introdujo a lo largo de los siglos quedó esencialmente encerrado en la estructura de capítulos y versículos. Y aquí es donde se pone fascinante. Algunos eruditos creen que Mateo quería enfatizar la misión de Jesús de salvar a los perdidos. Otros argumentan que siempre estuvo allí y simplemente se omitió en ciertos manuscritos. ¿Quién tiene razón? Los manuscritos griegos más antiguos de Mateo, los más cercanos al momento en que el Evangelio fue escrito originalmente, no incluyen el versículo 11. Sin embargo, manuscritos posteriores, como los utilizados para compilar la versión King James, sí lo hacen. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué escribió Mateo originalmente? La primera traducción de la Biblia en español fue realizada por Casiodoro de Reina y publicada en 1569. La primera versión de la Biblia Reina Valera se publicó en 1602. Esta versión fue revisada por Cipriano de Valera, se basó en una colección de manuscritos conocidos como el Textus Receptus. Estos manuscritos, aunque valiosos, se compilaron a partir de copias posteriores del Nuevo Testamento. En contraste, las traducciones modernas como la Nueva Versión Internacional y la versión Dios habla hoy, a menudo se basan en copias más antiguas y manuscritos confiables que no incluyen Mateo 18:11. Algunos de estos manuscritos más antiguos, como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, datan del siglo IV. Son algunas de las fuentes más confiables que tenemos para el Nuevo Testamento y dejan fuera completamente Mateo 18:11. Ahora, antes de que empieces a pensar, espera, ¿esto significa que mi Biblia está equivocada? Zrenia respira hondo. La verdad es que, si Mateo 18:11 fue parte del texto original o no, su mensaje sigue siendo 100% bíblico. Déjame mostrarte por qué. En Lucas capítulo 19, un recaudador de impuestos tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Era uno de los principales recaudadores de impuestos de Jericó, y la Biblia nos dice que era muy rico. Los recaudadores de impuestos como él eran odiados por su gente por dos razones. Primero, eran conocidos por estafar a las personas y quitarles su dinero. Y segundo, trabajaban para el gobierno romano. Para otros judíos, los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores porque ayudaban a sus enemigos. El recaudador de impuestos quería ver a Jesús cuando llegó a la ciudad. Averiguó por dónde caminaría Jesús, así que corrió hacia adelante y trepó a un sicómoro para tener una mejor vista. Esto es interesante. Era como un fanático que intentaba con todas sus fuerzas echar un vistazo a una estrella de cine famosa, aunque sabía que la estrella no lo notaría. Pero luego sucedió algo asombroso. Cuando Jesús llegó al árbol, se detuvo, miró hacia arriba y dijo: «Zaqueo, baja inmediatamente. Debo quedarme en tu casa hoy». La multitud estaba molesta. No podían creer que Jesús quisiera visitar a un recaudador de impuestos. Lo veían como una mala persona, un pecador. Zaqueo estaba tan conmovido por lo sucedido que se puso de pie y le dijo a Jesús: «Mira, Señor, aquí y ahora la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, se lo devolveré cuadruplicado». Jesús se alegró y dijo:
Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Entonces Jesús habló a la gente que estaba molesta, diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Suena familiar? Es casi idéntico al mensaje del Evangelio original de Mateo. El mensaje es consistente con las enseñanzas de Jesús. Esto plantea una gran pregunta. Si Mateo 18:11 no estaba en el texto original, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Sigue siendo la palabra de Dios? Hagamos una pausa por un momento, porque aquí es donde puede surgir la duda. Déjame asegurarte que esto no es una conspiración para reescribir la Biblia, sino parte de un increíble esfuerzo por descubrir lo que los escritores bíblicos escribieron originalmente. A lo largo de 1500 años, mientras la Biblia era copiada y recopiada, algunos escribas hicieron notas en los márgenes. Estas notas estaban destinadas a explicar pasajes confusos o proporcionar detalles adicionales. Los eruditos modernos, que usan los manuscritos más antiguos disponibles, creen que estos versículos no eran parte de la Biblia original. Es por eso que las traducciones más nuevas los omiten o los colocan en notas al pie. Pero espera, ¿no significa esto que la Biblia ha sido alterada? ¿No deberíamos preocuparnos por la confiabilidad de las Escrituras? De hecho, esto nos muestra cuánto cuidado se ha puesto en preservar la palabra de Dios. Los críticos textuales, las personas que estudian manuscritos antiguos, usan la ciencia y la historia para asegurarse de que estamos leyendo lo que se escribió originalmente. Y aquí está la parte sorprendente. Incluso con estos versículos faltantes, el núcleo del mensaje de la Biblia no ha cambiado. Las doctrinas de la salvación, la resurrección de Jesús y el amor de Dios por nosotros permanecen perfectamente intactos. Al colocar estos versículos en notas al pie o corchetes, las traducciones modernas son honestas sobre lo que hay en los manuscritos más antiguos. No están ocultando nada. Nos están ayudando a entender la verdad y en lugar de debilitar nuestra fe, deberían profundizar nuestra hambre por la palabra de Dios. La Biblia es de vital importancia para la fe cristiana, ya que sirve como la principal fuente de información sobre Dios, quién es y lo que ha hecho por nosotros. Además, revela conocimientos sobre la humanidad, incluyendo nuestra historia, nuestro carácter y nuestras necesidades espirituales. La Biblia describe el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso. También establece los estándares de Dios sobre lo correcto y lo incorrecto y comunica su voluntad para sus creaciones. Dado que la fe cristiana está profundamente arraigada en la esperanza del futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. La importancia de la Biblia y sus revelaciones no puede ser exagerada. Este libro único e incomparable se sostiene por sí mismo. Fue escrito por alrededor de 40 autores humanos durante un periodo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. La Biblia fue escrita principalmente en dos idiomas, hebreo y griego, con algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. Sus autores provenían de diversos ámbitos de la vida, entre ellos líderes como Moisés y Josué, profetas de renombre como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y personajes inesperados como David, quien comenzó siendo pastor y luego se convirtió en rey de Israel. Otros autores eran agricultores, guerreros o pescadores. A pesar de sus diferentes orígenes, todos contribuyeron de manera significativa a este libro sagrado. La Biblia es única en su contenido. Incluye leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas, y mantiene una continuidad temática desde Génesis hasta Apocalipsis. Para la fe cristiana, esta unidad en medio de la diversidad se atribuye a la obra del Espíritu Santo más que al esfuerzo humano. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente al considerar que fue escrita por 40 autores diferentes en un lapso de 1500 años. Incluso con acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. Por esta razón,
La Biblia es vista como una producción sobrenatural, distinta de cualquier otra obra literaria. El contenido de la Biblia presenta una representación consistente de Dios y del mundo. Aunque algunos escritores pudieron haber tenido acceso a otros manuscritos históricos, la Biblia no es una mera copia de esos textos. En cambio, los autores seleccionaron e incluyeron lo que consideraban verdad, resultando en un relato único, autorizado y confiable de la verdad de Dios. La Biblia también es sobrenatural en su origen y en su verdad. Contiene revelaciones que van más allá del conocimiento humano y proporciona la perspectiva divina sobre la actividad humana y la historia, algo que solo podría conocerse a través de la revelación divina. Este libro trata temas fundamentales como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza para la eternidad. El alcance de las revelaciones bíblicas abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, algo que claramente requiere intervención divina. Las diferencias entre las versiones de la Biblia dependen del enfoque de cada traducción o revisión, pero todas apuntan a preservar y transmitir el mensaje esencial de la palabra de Dios. Existen hasta 50 versiones diferentes de la Biblia en español, y esto tiene dos razones principales. La primera es que el idioma inglés, como cualquier otro, evoluciona con el tiempo, lo que requiere actualizaciones en las traducciones para que sean comprensibles en el lenguaje moderno. La segunda razón es que cada traducción refleja un enfoque o metodología diferente, desde traducciones literales hasta versiones más dinámicas o interpretativas. Dios nos ha dado una colección de 66 libros inspirados, lo que lleva a muchas personas a preguntarse si las palabras que leemos hoy siguen siendo las verdaderas escritas hace siglos. Afortunadamente, descubrimientos como los rollos del Mar Muerto confirman la confiabilidad de las Escrituras. Por esta razón, debemos confiar en la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos que, según muchos, podrían ser los últimos días. La Biblia es un libro profético. Sus páginas contienen 735 predicciones sobre el futuro, y al menos una cuarta parte de sus capítulos incluye profecías. Aunque algunos libros se centran más en predicciones que otros, de esas 735 profecías, 596 ya se han cumplido de manera literal según lo predicho en las Escrituras. Esto representa un cumplimiento del 81%, lo cual refuerza la credibilidad de la Biblia. El 19% restante se refiere principalmente al regreso de Jesús y eventos posteriores, lo que nos da confianza en que también se cumplirán. La Biblia es fundamental para la fe cristiana, porque es nuestra fuente principal de información sobre Dios, quién es, qué ha hecho por nosotros y cómo debemos vivir. También nos revela la historia de la humanidad, nuestro carácter, nuestras necesidades espirituales y el plan de salvación diseñado por Dios para redimirnos en nuestro estado pecaminoso. La Biblia hace afirmaciones audaces sobre sí misma. Algunos creen que pueden elegir qué partes de ella consideran ciertas, pero la Biblia proclama ser la palabra inspirada de Dios, veraz y útil como guía para nuestras vidas. A pesar de los numerosos intentos de reyes, dictadores y sociedades enteras para abolirla, sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos. Sus palabras ofrecen una esperanza única que no se encuentra en ningún otro texto religioso, y su impacto ha transformado la vida de millones de personas. Mientras que muchas religiones imponen creencias basadas en el miedo o la intimidación, la Biblia ofrece algo distinto, una promesa de vida, esperanza y propósito como un regalo de Dios. Sus palabras tienen el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos, porque resuenan como verdad en lo más profundo del alma humana. Aunque algunos la rechacen o ignoren, su impacto en quienes la toman en serio es innegable. Dios nos ha dado libre albedrío para decidir, pero también nos proporcionó su palabra como un manual de instrucciones para una vida plena. La Biblia nos ofrece evidencia abundante de su confiabilidad, y aquellos que la aceptan tienen una base sólida sobre la cual construir sus vidas.
Versiones de la Biblia que omiten Mateo 18:11. Nueva Versión Internacional, NBI. No incluye el versículo en el texto principal, aunque puede aparecer en notas al pie, indicando su ausencia en manuscritos más antiguos. Dios habla hoy, DHH. Omite el versículo en el texto principal, pero puede referenciarlo en notas explicativas. Traducción en lenguaje actual, TLA. No incluye el versículo en absoluto. La Biblia de las Américas, LBLA. Siguiendo los manuscritos críticos, lo omite. Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Tampoco incluye el versículo en el texto principal, señalando su ausencia en manuscritos antiguos. Versiones en español que incluyen Mateo 18:11. Reina Valera, 1960. Lo incluye, ya que se basa en el Textus Receptus. Reina Valera, 1909. También contiene el versículo, siguiendo la misma tradición textual. Reina Valera Antigua, 1569. Lo conserva en su texto. Si prefieres una traducción que mantenga este versículo, las versiones tradicionales como la Reina Valera 1960 son opciones adecuadas. Sin embargo, Mateo 18:11 no es el único versículo omitido en algunas traducciones modernas. Por ejemplo, otros pasajes relacionados con la oración, el ayuno y los demonios también están ausentes en algunas Biblias. Aquí te dejo el video en la pantalla, haz clic. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente video.